Listo, chicos, entonces sean bienvenidos a la clase, ya estamos grabando. Entonces, bueno, tenemos aquí en la clase en este momento Alejandra Caldera, bienvenida. Alejandro Díaz, bienvenido Alejandro. Está Kelly, bienvenida Kelly. Laura, bienvenida. Está Sebastián Urresta y está Pedro Rosero. Bueno, no sé quién es Pedro Rosero, pero bueno, bienvenido a la clase. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿listo? Entonces, a ver, en la clase pasada estábamos mirando geometría, entonces preparación ICFES geometría, el simulacro. Bueno, entonces ya habíamos avanzado un poco y vamos por acá en el punto número 13, habíamos terminado. Entonces la idea de hoy es terminar esto y si nos alcanza el tiempo, si nos va bien con el tiempo, comenzamos con lo que es la geometría analítica. ¿Listo? Hasta las 8:30, ahí terminamos. ¿Listo? Bueno, no se olviden que esta transmisión se corta a las 7:40, entonces tenemos 38 minuticos y luego se nos corta la transmisión. Bueno. Listo, entonces comenzamos. Vamos ahora al tema de perímetro. Perímetro. Bueno, ¿sí me están escuchando? ¿Y están mirando bien? Sí, profe. Listo, muy bien. Sí, profe. Muy bien. Listo, vamos entonces ahora al tema de perímetro. Entonces tenemos aquí, dice, el punto número 14. Esta es una pregunta también escrita por el ICFES. Estas esas preguntas que no están en internet de pronto. Entonces dice, para ir del punto H al punto L se tienen 3 posibles caminos. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a ubicar por acá mi marcador. Aquí tenemos el punto H. A ver, ¿qué pasó? ¿Listo? Bueno, por aquí tenemos entonces el punto H, por acá tenemos el punto L. Dice que hay 3 posibles caminos. El camino 1 es una semicircunferencia de longitud C1. Entonces, el camino 1 sería el blanco. Digamos que este es el camino 1. ¿Listo? Una semicircunferencia de longitud L, llamada C1. El camino 2 son 2 semicircunferencias de longitud L. Entonces, este sería el camino 2, son 2 semicircunferencias. Y el camino 3 son 4 semicircunferencias longitud, llamado longitud de C3. ¿Listo? Este sería entonces el camino número 3. Bueno, ¿qué me pide? El problema me pide cuál de las siguientes opciones da una relación correcta entre la longitud de los 3 caminos. Entonces vamos a mirar cuál camino es el más largo. A vista yo diría que el camino 1 es el más largo. Es mayor que el camino 2, mayor que el camino 3. ¿Listo? Pero más sin embargo, vamos a comprobar si eso es verdad. Bueno, pueda que no. A vista, pues a mí yo miro eso, ¿no? Pero vamos a mirar. Entonces aquí, para calcular la longitud del camino 1, el camino 1 dice aquí que es una semicircunferencia. Entonces, recuerden ustedes que, bueno, este es un problema de perímetro, entonces recuerden ustedes que en una circunferencia, para calcular el perímetro, y esta formulita, por favor, tienen que aprendérsela. El perímetro de la circunferencia está dada por esta fórmula, 2pi por L. Esa es una de las formulitas que deben aprenderse. Tanto la fórmula para la circunferencia o el perímetro, también se llama longitud de la circunferencia, como para el área de un círculo, que es pi por L al cuadrado. Estas formulitas deben tenerlas, ¿listo? Hay que aprendérselas. Entonces, miren, ahí está tal cual, aplicaron el punto y en ese caso no dio la fórmula y no les van a dar. ¿Listo? Entonces, para que estén atentos. Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula para la circunferencia 1. Entonces, como es semicircunferencia, entonces sería la mitad. Entonces sería 2pi por R dividido entre 2. Entonces me va a quedar 2pi. Y el radio, lo miramos aquí, el radio de la circunferencia 1, como la circunferencia 1 es esta, y este sería el centro, entonces el radio, vamos a contar las unidades, tiene 1, 2, 3, 4. Entonces sería 2pi por 4 dividido entre 2. Entonces vamos a mirar cómo me queda aquí. Bueno, este 2 lo podemos cancelar y me queda 4pi. Esa sería la longitud de la circunferencia 1. ¿Listo? Eso también se llama
el perímetro. Bueno, en este caso, bueno, sería la distancia desde aquí hasta aquí. El perímetro no, sino la distancia desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Bueno, para el camino 2, entonces la longitud de la circunferencia, como es semicircunferencia, la dividimos entre 2. Entonces sería 2pi por el radio, pero entonces vamos a ver cuál es el radio ahora. Listo. El radio ahora es este, mire. Entonces sería 1 y 2 hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces sería 2pi por el radio, que sería 2, dividido entre 2. Bueno, entonces él sí está queriendo ingresar. Démosle aquí bienvenida. Listo. Pero entonces miren que aquí en este caso hay 2, ¿verdad? Hay 2 semicircunferencias. Entonces lo multiplicamos por 2, porque hay 2 semicircunferencias. Entonces se las voy a ubicar con otro color, aunque ustedes, bueno, ya resolvieron este problemita. Bueno, yo pues ya no me acuerdo, ya hace raticos que no he revisado esto. A ver. Entonces sería por aquí, sería esta semicircunferencia, que sería 1, y esta semicircunferencia. Entonces sería, por eso multiplicamos por este 2, son 2 semicircunferencias. Listo, entonces vamos a cancelar aquí, se va el 2 con el 2. Vaya, 2 por 2, 4. 4pi. Me dio 4pi. 4pi. Y el camino 3. Vamos a ver el camino 3. Entonces el camino 3 es este que lo miran, el de acá, ¿sí? Como verdecito. Entonces el camino 3 sería la misma fórmula. 2pi por r dividido entre 2 porque son semicircunferencias. Entonces en este caso sería 2pi por el radio. Vamos a ver el radio, sería esta partecita de aquí a acá. Si van conmigo lo voy a ubicar con otro color para que lo miren, lo voy a hacer con rojo, a ver. Entonces sería, esta sería la semicircunferencia, ¿sí? Entonces el radio sería 1, y dividido entre 2. Hasta allí tendríamos la longitud de esta semicircunferencia, ¿listo? Pero ¿cuántas son? Miren, son 1, 2, 3, 4. Entonces multiplicamos por 4. Bueno, aquí se me va el 2 con el 2 y me quedó 4pi. Bueno, en la guía yo ya lo habían les di la respuesta, ¿no? Pero ahí me he equivocado. Bueno, la respuesta, entonces 4pi, en todas tienen la misma longitud. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Longitud del camino 2 es igual al 3, ¿no? La última. Longitud del camino 3 igual. Longitud del camino 1 igual. Longitud del camino 2. Esta es la respuesta, mira. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Algo de pronto? No. Bueno, listo, entonces. Vamos a continuar. Preguntarán, ¿no? Por favor. La idea es que pregunten. Bueno, como el tema aquí es perímetro, entonces ustedes deben de recordar, ¿listo? El perímetro es la medida de sus lados. Digamos, bueno, si tenemos un rectángulo, le preguntan el perímetro. Si esto es A y esto es B, entonces tendrían que sumar, como esto de acá también sería el mismo A y este del lado de acá sería el mismo B, el perímetro entonces sería 2 veces A más 2 veces B. ¿Listo? Lo mismo en un triángulo. Ustedes tienen A, B, C. El perímetro es la suma de sus lados. A más B más C y en cualquier figura. Y si tienen algo así, por ejemplo, acá un rectángulo, entonces en este caso, bueno, dependiendo, supongamos, bueno, que sea un cuadrado, pongámosle un cuadrado. Entonces, y si esto es C, entonces esto sería C, esto sería C, esto sería C. Y si vamos a calcular el perímetro, entonces a veces aquí se comete un error. Bueno, ¿cómo me quedaría el perímetro? Entonces tendría que sumar este lado, que es A, más este lado de acá, que es B, más estos 3 lados de acá abajo. 1, 2, 3, que es 3C. ¿Cuál es el error que a veces cometen los estudiantes? Que suman este lado también como perímetro. ¿Listo? Entonces el perímetro viene a ser como el contorno. ¿Listo? Entonces lo voy a repintar. Entonces el perímetro viene a ser esto. Esto más esto. Entonces sería más B, más una C, más 2 C y más 3 C. ¿Listo? ¿Sí estamos? Sí, esto les va. Profe, ¿puede repetir la última parte? Es que se salió de la reunión sin querer. Ya.
Listo, entonces les estaba diciendo que, bueno, el tema que les van a evaluar aquí es perímetro, ¿no es cierto? Entonces ustedes deben saber qué es perímetro. Entonces el perímetro es la suma de sus lados. Por ejemplo, en un rectángulo, entonces yo les decía, si este lado de arriba es A y este lado de acá es B, entonces el perímetro, como en un rectángulo, no se olviden que los lados opuestos son iguales, ¿no? En todos los paralelogramos tienen esa propiedad. Entonces sería A más A, que sería 2 veces A, y B más B, entonces sería 2 veces B. Y les decía, en un triángulo, entonces si tenemos un triángulo ABC, entonces el perímetro sería la suma de sus lados, sería A más B más C. Esto es seguro que lo deben de saber, perdón, que les van a preguntar. Esto es seguro que les van a preguntar. Es fácil, pero pues es mejor asegurarlo. Y suponiendo que la figurita por acá, por ejemplo, tuviera un cuadrado, suponiendo aquí, y si es cuadrado, entonces sería con este lado, tendría que medir lo mismo, ¿no es cierto? Todos estos lados. Entonces este lado sería B, este lado sería B, este lado sería B. Y entonces ahí en este caso, siendo esta la figurita, ¿cuál sería el perímetro? Sería A más B más, sería más este lado que voy a marcar ahorita, más este lado que estoy marcando ahorita, más este lado. O sea, serían 3C. ¿Listo? ¿Cuál es el error común que cometen los estudiantes en una figurita así como esta para calcularle el perímetro? Que llegan y suman este lado, el que ya les voy a dibujar con otro color para que lo vean. Suman también este lado, ¿listo? Lo suman este ladito de aquí para el perímetro. Pero ese no iría para el perímetro porque el perímetro es como el contorno. Sería esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? Ese es el perímetro. ¿De acuerdo? Y también otra cosita que deben de tener aquí claro es que en una circunferencia, usted tiene una circunferencia del perímetro, se llama la longitud de la circunferencia. La fórmula es 2pi por r. ¿Listo? Y si necesitan el semiperímetro, si necesitan solamente, por ejemplo, la distancia desde este punto hasta este punto, entonces, ¿qué tienen que hacer? La longitud de la circunferencia viene a ser 2pi por r, pero sobre 2 porque sería la mitad. ¿Listo? ¿Y qué más deben saber? Por ejemplo, les puede hacer falta. Si les dan una figura como esta, por ejemplo, bueno, poniendo ahí, diciendo este R, el radio, en ese caso le preguntan en esta figura cuál es el perímetro. Entonces el perímetro sería 2pi por R sobre 2, ¿listo? ¿Más cuánto? A ver, alguien que me diga aquí. Si yo quiero el perímetro de esta figurita que estoy repintando aquí. ¿Más cuánto? ¿Qué le falta ahí? Más 2 veces el radio. Muy bien, más 2 veces el radio. Porque ahí le falta la distancia del diámetro, ¿no es cierto? De lo que está acá debajito. Yo les voy a pintar con otro color. Sería más esta distancia. Entonces ustedes tienen que estar claritos qué es lo que les están preguntando. Bueno, en este caso de acá no era eso, ¿no es cierto? Solamente va del punto H al punto L. ¿Listo? Entonces ya por eso lo resolvimos así nomás, ¿listo? Pero si necesitaran, por ejemplo, una figura como esta, el perímetro, entonces tienen que calcular. Hasta aquí es el semiperímetro, 2pi por r sobre 2, y luego la distancia de aquí a acá, que es 2 veces el radio. ¿Listo? O sea, el diámetro. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, puede seguir. No, profe. Listo, eso, muy bien, vamos muy bien. Eso es seguro que les van a preguntar. Otra preguntita, esta es otra pregunta escrita por el IFES que no está en internet. Bueno, esta pregunta dice así, observe la figura, dice el área de la región sombreada corresponde a. Bueno, la primera vez que resolví me estaba complicando la vida, estaba intentando hallar el área de esta parte, luego hallaba esta parte de por acá, decía esta es la misma de acá, y luego decía y ahora esto cuánto es, estaba haciendo restas aquí, pero luego me di cuenta que no, pues entonces solamente llevemos esta parte, trasladémosla acá. Y eso es algo que ustedes lo van a necesitar. Yo por poco les dijera que hay un 60% de probabilidad que les pregunten algo de este estilo, donde usted para poder resolver el problema, en este caso de áreas, tiene que trasladar. O sea, usted se imagina que este pedacito de aquí viene y lo traslada acá, ¿listo? Este semicírculo.
Lo recorta y ¡pum! Lo traslada acá. Y si usted hace eso, entonces le va a quedar un rectángulo. ¿Listo? Le va a quedar un rectángulo. Lo que usted trasladó es esta partecita. ¿Listo? Esto lo trasladó. Y lo demás ya estaba. ¿Listo? Entonces lo demás ya estaba. Entonces lo voy a pintar con un color más suave. Lo demás ya estaba. Simplemente usted, este pedacito de aquí, llegó y lo movió acá. Entonces la figura le quedó ahora así. Pero tiene un huequito en el centro, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a hacerle con otro color aquí. Bueno, entonces me tocó borrar por aquí. Hagamos esto así. Y el área sombreada, entonces sería esta. Entonces la figura en sí, la que vamos a hallar el área sombreada, es de ese rectángulo. Y entonces tenemos que hallar la medida de este lado y de este lado para calcular el área. ¿Listo? Entonces, este lado de acá arriba, si ustedes se dan cuenta, sería 6 hasta aquí, miren. Desde aquí hasta aquí son 6 y me faltaría este pedacito. Ese pedacito de aquí es el mismo radio, de aquí a acá, el radio de esta semicircunferencia. Y el radio entonces es la mitad del diámetro. El diámetro sería 6, entonces el radio viene a ser 3. Entonces la medida de aquí es 3. Por lo Ahí va a tanto, salir. esto de acá es 9. ¿Listo? No Y, escucha nada, está trabado. ¿aló? ¿No están escuchando? Sí se escucha, profe. Sí se Ah, escucha, profe. bueno. No, profe, es mi internet, disculpe. Bueno, ya. Bueno, listo. Entonces, esto es 6 y entonces calculamos el área del rectángulo, que sería 9 por 6, 54. Y ahora vamos a calcular el área del rectángulo pequeño. Esto lo voy a ubicar con color amarillo. Entonces sería área, ahí para diferenciarlo nada más. Igual, y el rectángulo pequeño, entonces habría que mirar cuánto mide este lado de acá arribita. Ahí hice un puntico para que miren. ¿Cuánto mide ese lado? Entonces ese lado es el mismo que está acá, sería 6, ¿no es cierto? 6. Y el lado de acá, alguien que me diga cuánto mide este lado de acá. 2. Ajá, muy bien, sería 2, porque esto sería 2. Esto es 2, 4, como todo este lado de acá es 6. Entonces este lado tiene que ser 2. Bien. Bueno, entonces esto es 2. Bueno, y entonces el área sería, como es un rectángulo, base por altura, es 12. Y entonces para el área simplemente vamos a restar. Bueno, voy a cambiar ese color que quedó con rojo para que lo miren. A ver, entonces sería 54 menos 12. Entonces 4 menos 2 a 2, 5 menos 1 a 4. Sería 42. La respuesta correcta es la B. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de ese punto? No. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, profe, puede continuar. Listo. No, creo. Listo. Verán que esto es, yo digo, no, pues un 60% de probabilidad de que les pregunte. Vamos a esta pregunta. Cuerpos geométricos. Este es otro de los temas que evalúa el ICFES, los cuerpos geométricos. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí, ¿qué deben de saber ustedes en los cuerpos geométricos? Pondrán atención. En los cuerpos geométricos ustedes deben saber las fórmulas tanto del volumen como el área de todos los cuerpos geométricos. O sea, bueno, digamos de la esfera, bueno, del cubo, del paralelepípedo, ¿qué otro hay? De la pirámide, de un prisma cualquiera, como es un prisma, por ejemplo, dibujemos aquí que fuese es un hexágono, dibujo otro hexágono acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono, y hago así, entonces me queda un prisma. ¿Listo? Un prisma. ¿Qué más hay? El cono.
¿Listo? De esas figuritas hay que saberse las fórmulas para el volumen y el área. Y un concepto que deben de saber es que el volumen tiene que ver con la cantidad de líquido que cabe. ¿Listo? Volumen viene a ser la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. Y eso también tiene un nombre que es la capacidad. Entonces, cuando ustedes le pregunten la capacidad de un recipiente, le están preguntando por la cantidad de líquido que cabe y eso es volumen. Y el área, cuando les pregunten en un cuerpo geométrico el área es la cantidad de material que se necesita, para forrarlo. Entonces, por ejemplo, si es un balón, la cantidad de cuero que tendría que tener para poderlo forrar el balón. ¿Listo? Esos son dos conceptos que los deben tener claros. A veces preguntan el uno, a veces preguntan el otro. Lo que más preguntan es volumen. De área he mirado algunas preguntas, pero menos, digamos. ¿Listo? Pero lo más es volumen en este caso. Bueno, entonces vamos a resolver la pregunta. Bueno, y todas estas formulitas yo ya se las pasé a ustedes en la guía que les di sobre la preparación para este tema. Bueno, una pequeña clave aquí es que los cuerpos que tienen la misma imagen arriba y abajo, entonces como los prismas, como el paralelepípedo, como el cubo, la fórmula para el volumen es la misma, es área de la base por altura, incluso para el cilindro, porque miren que la misma figura que está abajo está arriba. Entonces la fórmula para el volumen es la misma, ¿sí? Para que de pronto a veces uno de los nervios se olvida, entonces uno busca la forma de cómo hacer para no olvidarse tanto, para recordar, ¿listo? Por lo menos yo soy muy olvidado y entonces yo busco estrategias así para acordarme. Y entonces una de ellas es esta. Entonces el volumen en estos cuerpos es la misma. Entonces, por ejemplo, el volumen del cilindro, encuentro el área de la base. La base es un círculo, entonces es pi por r al cuadrado por la altura del cilindro. Y esta es la fórmula para el volumen. Bueno, y los que terminan en punta, por ejemplo, como el cono y como por ejemplo la pirámide, tienen también la misma fórmula y es parecida a la otra. El volumen es igual al área de la base por altura dividido entre 3. ¿Listo? Y bueno, y ahí entonces es una forma como para no olvidarse porque a veces uno, cuando está en la prueba, a veces le cogen los nervios, pues a veces, pues a mí, por eso es bueno la práctica. Cuando uno tiene práctica ya es como que menos le cogen los nervios. Ahorita pues yo que me presento ya la verdad ya no me da nervios, pero al principio sí me daban como nerviositos, no sabía lo que me iban a preguntar. Ahora ya sabemos, ustedes por lo menos ya saben qué es lo que les van a preguntar, entonces eso ya les da como más tranquilidad. Bueno, entonces continuamos acá. A ver, dice la pregunta número 16. Respecto a la capacidad de estos recipientes, no es correcto afirmar que. La A dice la capacidad del 2 es el triple del 1. La B dice la capacidad del 3 es el doble del 1. 2 es el triple. 3 es el doble de 1. La C dice la capacidad del 3 es la mitad del 1. Si ustedes se dan cuenta, la B y la C están diciendo lo contrario. 3 es el doble del 1 y 3 es la mitad del 1. La D dice la capacidad del 1 es la tercera parte del 2. Y esta dice que el 2 es el triple del 1. Están diciendo lo mismo, miren. 2 es el triple del 1 y 1 es la tercera parte del 2. Esta y esta están diciendo lo mismo. Entonces, estas están descartadas, no podrían ser dos falsas. Y estas están diciendo lo contrario. Entonces, entre una de las dos está. Cuando siempre que sea una falsa, cuando ustedes buscan una falsa y hayan dos respuestas que dicen lo contrario, como aquí, una de las dos tiene que ser. Si usted no tiene ni idea, al menos ya tiene un 50% de probabilidad de acertar. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a mirar a ver cómo nos queda aquí. Entonces, como me dice la capacidad, entonces dijimos que la capacidad es el volumen. ¿Listo? Es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente y eso es el mismo volumen. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a calcular el volumen de cada uno de ellos. Entonces vamos de la semiesfera.
el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Últimamente les confieso que estas formulitas las están dando en las pruebas del ICFES. En todas las que he mirado ahora último, no sé de qué año para acá, yo creo que el 2015 tal vez para acá, siempre he visto que les dan la fórmula. Pero anteriormente no les daban. Esta es una pregunta más anterior. Entonces no dieron la fórmula, ¿listo? Pero ahora he visto que sí les dan para estos recipientes, por ejemplo, para estas figuritas así. Pero más es mejor aprendérsela, ¿listo? Es mejor tenerla ahí por si de pronto no le den la fórmula. Entonces sería, pero como es semi, ¿no es cierto? Es la mitad, entonces sería esto dividido entre 2. Entonces me va a quedar 4, bueno, esperemos por acá, 4/3 dividido entre 2, colocamos denominador 1, multiplicamos extremos 4, 2 por 3, 6, mitad 2, mitad de 6, 3. Entonces sería 2/3 de pi por r al cubo. Esa sería entonces la capacidad del recipiente 1. Vamos ahora a mirar, bueno, aquí pongámosle 1. Vamos a calcular la capacidad del recipiente 2. Entonces, dijimos que como la misma figura que está acá abajo está acá arriba, entonces la fórmula es área de la base por altura. Ya me llegó el mensajito, nos faltan 10 minuticos. Área de la base por altura. La base, como es un círculo, el área es pi por r al cuadrado. Por la altura, miren la altura está aquí, 2r, bueno, allá está con mayúscula, sobre, ahí nomás, ¿no? Por altura 2r. Igual. Entonces aquí me va a quedar 2 pi r a la 2 por r, me queda r a la 3. Bueno, vamos ahora por el volumen 3. El volumen 3, entonces, es parecida a la anterior, a la área de la base por altura, pero los que terminan en puntica dijimos que esto va sobre 3. Área de la base es un círculo, entonces sería pi por r al cuadrado. Por la altura, que sería esta, miren la altura de ese recipiente, 4r, y esto sobre 3. Entonces esto me queda 4/3 de pi por r al cubo. Bueno, estábamos entre la B y la C. Entre el 3 y el 1, entre estos dos. ¿Listo? ¿Cómo son esos? ¿Cómo es el volumen? El volumen 3 con relación al volumen 1, ¿qué es? El volumen 3 con relación al volumen 1, ¿qué es? El doble. Es el doble. El doble. El doble, muy bien. El volumen 3 es el doble del volumen 1. ¿Por qué el doble? Porque si usted el volumen 1 lo multiplica por 2, ¿listo? Si usted el volumen 1 lo multiplica por 2, si esto lo multiplica por 2, ¿qué pasa? Obtiene el volumen 3. El volumen 3 es el doble del volumen 1. Entonces la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Entonces descartamos esta de acá abajo y me quedó la B. Listo. Pregunta número 17 dice, si R vale 3, dm son decímetros, las capacidades de los recipientes 1, 2 y 3 expresada en litros son respectivamente. Bueno, vamos a calcular entonces el volumen en litros. ¿Listo? El volumen 1. Bueno, lo voy a ubicar por aquí. Bueno, ya lo tenemos acá encimita. Bueno, ahí lo marco. Es 2/3 de pi por r al cubo. 2/3 de pi por r al cubo. Si r vale 3, entonces sería 2/3 de pi por 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo sobre 3, podemos cancelar un 3 y acá me quedaría 2, ¿verdad? Si gusta hacerlo así, 3 a la 2 da 9 por 2, 18, 18 pi. Bueno, hasta ahí ya tengo pero bueno, sigamos con otro. El volumen 2 sería entonces, ¿cuál? El volumen 2 sería esta fórmula. Sería 2 pi por r al cubo, entonces sería 2 por pi por el radio, está suponiendo que es 3 a la 3. 3 a la 3 es 27, 27 por 2, 54, 54 pi. Bueno, con eso yo creo que ya podemos darnos cuenta que la respuesta es la C, 18 pi. A ver, encontremos el tercero para ver si es cierto que el 3 es el doble del 1. Entonces me quedaría 4/3 de pi por r al cubo, que es 3 elevado a la 3. Si quiere lo simplifica, 3 a la 3 entre 3, da 3 a la 2, que eso es 9 por 4 es 36, 36 pi. Y efectivamente, el 3 es el doble del 1. 36 pi es el doble de 18 pi. Bueno,
Listo, ahí quedaría entonces resuelto el problema. Vamos entonces, aquí coloqué otra preguntita. Esta no les envié a ustedes en la guía que les envié, porque me di cuenta de que en ninguna de estas preguntas les preguntaba sobre el área, porque yo a rato les dije, a veces preguntan volumen, lo que más preguntan es volumen, pero también preguntan el área. Entonces hay que saber el área. Profe, ahí Ajá. también, según esa, ¿no sería la A también la respuesta correcta en la anterior? Simplificado, ¿no? No, pero es que ahí no se puede simplificar. El volumen es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. En este caso, este es el volumen. Ahora, bueno, hay otro detallito aquí, yo no lo iba a mencionar, pero ya que me hizo la preguntita, aquí dice decímetros. El tema de medida en matemáticas casi no lo preguntan, pero bueno, de pronto, eso más que todo creo que en química preguntan la cuestión de la medida. Medida es un tema que se mira por allá, creo que en 8º grado, y uno ya se olvida, de ahí se olvida. Resulta que, como aquí son 3 decímetros, y aquí está hablando de litros, entonces un litro es un decímetro cúbico. ¿Listo? En este caso, estos 18 pi, perdón. No, profe, sino que era... Sí, espérele a cabo. La pregunta verá, sino que en la 16... Oh. Ajá, siga, Sebastián. Sino que en la 16 dice, por ejemplo, la A dice la capacidad del 2 es el triple del 1. Y acá en la 17 demostrando ahí no es también que la del 2 es el triple del 1. Sí, también es el triple, pero no sería el volumen de los recipientes. O sea, sí cumpliría que esta... 18. no, pero aquí 18, entonces 10. no es el triple, es el doble. El doble sería. Sí, sí es el doble, perdón. Sí, ¿Qué? Acá dice el sería que es triple, el ¿no? triple. El O triple. sea, ahí la respuesta correcta es la C, ¿no? En la 17. Y lo que es Sí. 54 es el triple de 18. Entonces, en la 16 no sería que la capacidad del 2 es el triple del 1. A ver. Voy. El 2, dice el 2. Estamos en la 16, ¿no? El 2 es el triple del 1. El 1. Aquí está el 2. Y aquí está el 1. ¿Cuánto es 18 por 3? No es el triple, pero no es. 18 por 3 sí da 54. Queda ¿Sí? 54, Sí, profe. sí, igual. ¿Verdad? 8 por 3, 24, 3, 54. Y verdad. La capacidad del 2, sí sería el triple del 1. Tienen razón. O sea, ahí en la 16 habría 3 respuestas correctas, entonces. Pero y como dice, no es correcto afirmar, entonces ahí sería la C, pues. Claro. Claro. Tienen razón. Aquí es la C la respuesta correcta. Mire cómo se les va a uno. La respuesta La correcta capacidad del es la 3 es C. la mitad del 1. Ajá, porque esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera y la única falsa es esta. Es esta. Muy bien, Sebastián, muy bien por la pregunta, mire. Y a veces uno le pasa eso. Yo, por ejemplo, hasta ahorita no he podido sacar 100 en las pruebas del ICFES. Voy a ver si ahora, pues, le saco 100. Pero no he podido porque a veces uno en unas preguntitas así y a veces llega a la casa y dice, no, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué en esta preguntita? Bien, está diciendo que no es correcto y la que no es correcta ahí es la C. Todas las demás sí son correctas. Muy bien. Eso, miren, eso hay que tener cuidado, ¿no? Al leer y miren. Yo les había marcado ahí que no es correcta y la que no es correcta es esta y luego me olvidé. Estaba buscando la falsa y me olvidé. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ya nos queda un minutico. Dios mío, porque es que el tiempo no nos ayuda para nada.
Dice, si el recipiente 2 tiene forma de cilindro circular recto y el material utilizado para construirlo sin tapa es 10 pi, se puede determinar el radio de este recipiente resolviendo la ecuación. Bueno, aquí me está hablando sobre el material utilizado para construir el recipiente 2, para construirlo sin tapa. Entonces vamos a calcular el área del recipiente 2 hasta que se nos corte, ¿listo? Y de ahí vuelven a ingresar lo más rápido posible. El recipiente 2, como me pide el área es la cantidad de material que se necesita. Bueno, y en un cilindro, si usted desdobla el cilindro, le va a quedar una figura como esta, un rectángulo, y le van a quedar unos dos círculos que vienen a ser las dos tapas. El área viene a ser, bueno, ahora, como esto es una circunferencia, el radio, la longitud de la circunferencia es 2 pi por r, esto sería h. Bueno, chicos, ya nos falta un minutico. Yo creo que es mejor que cortemos y ahorita continuamos. ¿Listo? Por favor, vuelvan a ingresar lo más rápido posible. ¿Listo? Por favor, ya nos vemos entonces.